Aleluya. Gloria a Dios. Era la luz que tengo ahí. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué bueno. Sean todos bienvenidos. Le damos gracias al Señor con esta maravillosa alabanza y con esa apertura que hiciera hoy la pastora. Le damos gracias al Señor por su amor maravilloso con que nos ha amado, al permitirnos estar juntos acá como iglesia para este culto. No somos todos los que somos, pero somos los que hemos venido de corazón a rendirle culto al Señor. No puedo dejar de decirlo. Cuando el hombre pierde el culto, pierde la vida. Así sucedió en el origen. Y nosotros, así sucedió en el origen, pero nosotros cada mañana tenemos un nuevo comienzo, ¿no? Cada mañana tenemos un nuevo comienzo. Amén. Entonces, por lo tanto, no podemos, ese nuevo comienzo no puede ser separado de Dios, sino por el contrario, asumiendo y entendiendo que tengo la vida está en Cristo y que esa vida, que la vida que Dios me dio está en su Hijo. Y que de esa manera es que la podemos vivir, la podemos disfrutar. Cuando podemos entender verdaderamente que tenemos esa vida, entonces podemos devocionar. No es fácil, pero cuando digo no es fácil, cuando lo hacemos con nuestra fuerza, cuando lo hacemos con nuestro intelecto, con nuestro razonamiento, cuando lo hacemos pensando que es una vida alterna, cuando no le damos la importancia que realmente tiene la vida nueva que Dios nos ha dado, ¿no? Y yo sé que ese no es el contexto ese no es el contexto verdaderamente del culto, y ni lo que nosotros creemos, pero es así como se revela y se manifiesta. Vamos a darle continuidad a lo que hemos venido compartiendo, el camino de la conversión, y esta sería la tercera entrega, pero esto no hace nada ni funciona nada si usted lo del primero ya no lo recordó y lo del segundo tampoco, y porque estos son temas hilvanados, es decir, que están entrelazados uno con otro. Y la única manera que pueda verdaderamente haber un contenido real que nos permita llegar a la conversión es que cada entrega de la que hemos venido poniendo de manifiesto, nosotros la podamos haber asumido o asumir como nuestra, ¿no? Como parte ya integral de nuestra vida de fe. De otra manera, es muy, pero muy difícil que nosotros podamos llegar a convertirnos. Y en este camino, eso es necesario. Hoy vamos a conocer algunas cosas y el Señor nos ha estado ayudando y revelando. Vamos a conocer algunas cosas que deben de ser fundamento para nosotros. Amén. Entonces, bueno, vamos a estar leyendo en Primera de Corintios. Entonces, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Cómo dice? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, ni andáis como hombres. No sois carnales y andáis como hombres. No sois carnales y andáis como hombres. Es decir, seguís viviendo en tu naturaleza. Sigues viviendo como viven los hombres naturales. O sea, aunque estás aquí en Cristo, que tienes 10 años, 5, 2, 3, aunque tienes 20 años, sigues caminando exactamente igual como desde el comienzo. O sea, eso es vivir en tu naturaleza, pero no es verdaderamente, esto no es una conversión, ¿no?
Mientras uno esté en esa condición, difícilmente nosotros podemos hablar de una conversión. Si usted sigue su naturaleza terrenal, si usted sigue su pensamiento natural, si usted sigue viviendo conforme a sus estándares, entonces eso es imposible que usted pueda llegar a convertirse. Usted difícilmente va a convertirse si usted sigue habitando de esa manera y con esa condición. Por ello, lo que el Señor nos ha estado hablando en este tiempo ha sido estos temas con la finalidad de que nosotros pongamos de manifiesto quiénes somos, qué tenemos y qué podemos. Es decir, en todo caso, nuestra identidad y nuestra potestad. Que aprendamos a vivir como hijos de Dios, que aprendamos a vivir como ciudadanos del reino de los cielos, como hombres verdaderamente llenos del poder y de la gracia de Dios aquí en la tierra. Es así como Dios nos anhela, es así como Dios desea que nosotros nos manifestemos siempre. El asunto es cuando yo no me percato de esto y entonces vengo acá y es como si vinieras a una escuela y viniste y es materia vista, ¿no? Materia vista y ya pasó. Pues permíteme decirle que no es así. En la conversión es un camino, es un proceso, no es un suceso. Es un proceso donde cada día usted va avanzando. Escuche bien, cada día usted va avanzando hacia en esa devoción, en esa cumbre, usted va avanzando hacia esa conversión a la que el Señor nos quiere llevar. Amén. Este es el propósito perfecto de esto. En la introducción, el tema que hoy vamos alusivo, estamos en camino a salvación, pero el tema que nos compite hoy es la mente de Cristo, ¿no? Ese va a ser el foco, el objetivo de entender, conocer y ver esa mente de Cristo, ¿no? Entonces, vamos a darle inicio, vamos a hacer un poquito de remembranza, recuerdo de los temas anteriores, aunque no voy a hacer, no quise hacer recopilación, pero que es importante que la manifestemos. Entonces, por este tiempo hemos estado avanzando en cuanto a la vida que como hijos de Dios aquí en la tierra estamos llamados a manifestar. Escuchen bien, hay una vida de Dios que nos ha dado nueva, que estamos llamados a manifestar aquí en la tierra. Y es pertinente volver a decir lo que consecuentemente digo. Dios no tiene hijos terrenales. Dios tiene hijos en la tierra. Cuando usted puede entender eso, entonces usted puede avanzar hacia la conversión. Como no lo entiende, usted sigue viviendo como, no, yo soy hijo de Dios, pero vives engañado, ¿no? Porque el engañador te tiene allí secuestrado. El engañador no te permite salir de allí y él es el que te dice todos los días, yo soy tu padre, ¿no? Y entonces las acciones, porque los hijos hacen las acciones de su padre queréis hacer, ¿no? Porque es así como dice la palabra y es así como está escrito. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios, la palabra de Dios habla, la pone por obra. Porque estamos llamados ¿a qué cosa? A que el que ve al Hijo, ve al Padre, ¿no? Entonces, como hijos de Dios, tenemos que manifestarnos al mundo para que el mundo pueda conocer a ese Dios que, como es espíritu, no lo pueden ver ni le tocan. Amén. Y entonces, como no lo ven ni le tocan, entonces el hombre desconoce de ese Dios porque no conoce de lo espiritual. ¿Ves? Entonces, como hijos de Dios aquí en la tierra, estamos llamados a manifestar eso. Y esto tiene que ver con la vida espiritual que está en Jesús el Cristo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1, y después vamos a ir al 11. Primero, en el 1 dice, ¿cómo dice Primera de Juan 5, 1? Nos pone el conocimiento, dice. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ahí está. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y si tú naciste de Dios, entonces Dios es tu Padre. Entonces eso es lo que tienes que entender. Pero Dios no es terrenal.
Dios no es terrenal, Dios es espíritu. ¿Ve? Y esto tiene que ver con la vida espiritual verdaderamente. Y el versículo 11 de este libro dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Ahí está. La vida está en su Hijo. ¿Cómo dice? ¿Sigue? El 12. El que tiene al Hijo tiene. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso es fundamental. Eso hay que entenderlo, hay que comprenderlo, hay que discernirlo en el espíritu. Pero usted está sellado con el Espíritu Santo de Dios. Usted tiene la mente de Cristo. Usted es un ser espiritual. Entonces, como tal, usted tiene y puede discernir esto. O sea, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Entonces, y como dice esta palabra, dice que en los cuales anduviste, dice también. Entonces dice, y a ver, como venimos hablando, y este tiene que ver con la vida espiritual que está en Jesús el Cristo y que Dios nos dio a nosotros, como dice Efesios 2, 1 y 2. Dice que los cuales anduviste en otro tiempo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, los hijos de terrenales, no los hijos de Dios. Amén. Los hijos de desobediencia, no los hijos de Dios. ¿Ok? Y es por esto que dice la palabra en 2 de Corintios 5:17, dice que las cosas viejas pasaron. ¿Cómo dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, si estamos en Cristo, entonces deben de manifestarse las cosas que están en Cristo en mí. Las cosas que están en Cristo deben de manifestarse en mí, porque esa es la vida que Dios nos dio. Es una nueva vida. Dice que las cosas viejas pasaron. Y dice, cuando leemos en allí mismo, pero en el versículo 16, ¿qué dice? Dice, y si aún a Cristo, ¿no? Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es necesario que usted se centre y habite en lo espiritual. No puede seguir pensando de manera ni caminando de manera natural, de manera terrenal. Eso no es lo que nos compete a nosotros. Y si aún a Cristo lo conocimos cuando éramos terrenales, y claro que lo conocimos porque Él nos escogió cuando sacó del mundo, pero nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. O sea, al reino de la gracia, al reino de la justicia, al reino del amor. O sea, y en el ámbito espiritual eso fue ejecutado, eso fue consumado. El asunto es que nosotros lo debemos consumar en nuestras vidas, todo y cada uno de los días. Amén. Entonces, esto nos pone en el conocimiento de entender que aquí hay un quebrantamiento de la vida terrenal, natural y más aún, escuche bien, la vida secular, ¿no? Y usted dirá, la vida secular. ¿Y qué es la vida secular? Pues la vida secular es, la vida secular lo único que requiere es de respirar. O sea, toda aquella persona que está respirando está vivo. Y así vive. Y esas son sus circunstancias, va viviendo conforme a los parámetros del mundo, los acepta o no, los viola o no, en fin, qué sé yo, y así vive. ¿Qué es la vida secular? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es su significado? Pues la vida secular se fundamenta en la autonomía de los asuntos humanos. Es decir, como les estoy diciendo, no tienes que hacer nada para estar en ella o para vivir en ella. La vida secular se rige por los principios del mundo material, lo físico, lo material, lo que puedes ver con tus ojos, lo que oyes, lo que palpas, lo que tocas y lo que pruebas. Es así como se infiere, así como puedes inferir y como puedes vivir en el mundo. Esto es dulce, esto es salado, hay sol, esto es fresco, hay calor. En fin, eso es lo que hace el hombre, porque lo siente, porque lo palpa, porque lo ve,
pero no puede hablar de Dios, ¿eh? Porque no lo ve. Entonces, en la vida secular, el hombre no puede hablar de Dios, no tiene a Dios, porque Dios es espíritu, y él no puede hablar de lo que no ve. Es decir, lo material y físico se centra en la realidad terrenal, la ciencia, la tecnología, el pensamiento crítico, la búsqueda de la realización personal, el progreso social, etcétera. En otras palabras, es inherente al mundo en que vivimos, aquí y ahora. Esa es la vida secular, aquí y ahora. Como vaya viendo, como vaya viniendo, vamos viviendo, vamos viendo. Como vaya viniendo, vamos viendo cómo lo resolvemos. Y así siempre viviendo de circunstancia en circunstancia, no hay un foco, no hay un objetivo, no hay un centro, no hay nada. Todo está sustentado en cómo piensas, cómo ves. Así es la vida secular. O sea, no hay nada que verdaderamente sea más allá de lo que hace toda la humanidad entera, ¿no? El aquí y el ahora. La vida secular es aquella que se desenvuelve en el ámbito civil o mundano, separada de la religión y del dogma. Es decir, no tiene en lo absoluto nada que ver con lo espiritual. Nada. La vida secular no tiene nada que ver con lo espiritual, ¿no? Algo que debemos conocer y saber y cuidar de poner por obra es que no hay comunión alguna entre la vida secular y la vida espiritual. Veamos Primera de Corintios 5, 16, 17, Gálatas 5, 16, 17. Entonces, no hay comunión, o sea, no hay, aunque nosotros conocemos esto y venimos conociendo de los contenidos, venimos hablando de todas estas cosas, no hay comunión entre la vida secular y la vida espiritual. ¿Ok? Entonces digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O satisfaces uno o el otro, pero no puedes vivir con los dos al mismo tiempo. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Fíjate que ahí chocan, se repelen, o sea, no se abrazan. ¿Sí me entiendes? La vida espiritual y la secular no se abrazan. Y cuando nosotros ahondamos aquí, más allá ahí en adelante, usted conoce cuál es con avidez. Ahí te manifiesta el 18, el 19, y él te dice todo cómo es la secular y cómo es la espiritual, ¿no? Entonces, pero si nos quedamos acá, pero lo que quiero mostrar es el principio de que no hay comunión entre ellas. La vida secular está centrada en las actividades del aquí y ahora. Podemos decir como vaya viniendo, vamos viendo. Son las actividades diarias, rutinarias y económicas, tales como trabajo, negocios, industria, ocio, estudios, diversión en general, ética, la razón. Esa es la vida secular. Y eso es el todo del hombre. El hombre natural vive así. Ese es su todo. Esa es la vida secular. Eso es lo que él vive y no conoce otra cosa. La vida secular también, como es conocida por nosotros, es Génesis 3, 6 y 11. ¿Sí? El yo, lo material y el éxito, es que es el centro de cuando el hombre aplica para buscar levantarse un estándar o levantar un escalón por encima del otro, comienza a buscar la realización, comienza a buscar estandarizarse, se enfoca un poquito en lo que él con su fuerza y con lo que haya podido lograr pueda tener éxito, ¿no? Y ese es el todo del hombre aquí en la tierra. Y así lo conocemos, sabemos que eso es lo que el hombre quiere. El yo, lo material y el falso éxito. Primera de Juan, capítulo 2, 15 y 17 nos muestra perfectamente lo que es la vida secular. Vamos a verlo. Por favor, Mariana. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí vamos a ver ahorita qué son las cosas que el hombre en las que se centra. Adelante. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos del espíritu y la vanagloria de la vida no proviene del Padre,
sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está lo elemental y lo trascendental. La voluntad de Dios es lo trascendental, el que es otro tipo de vida, es vivir de otra manera. Pero vemos las tres cosas que son fundamentos de la vida secular. El deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria. El estado de ¿cómo llamamos la vanagloria? De banalidad, del hombre pomposo, del hombre banal, de que yo soy el mejor científico, soy el mejor general, soy el mejor pelotero, soy el mejor torero, soy lo mejor. Pues eso, esa banalidad, eso le da ego, ese egocentrismo, esa forma de manifestarse al mundo y por él de esa manera poder ser superior al otro. Esa es la vida secular. Esa es la manera secular en que el hombre vive. Y es así como nosotros no podemos seguir. Es de allí donde el Señor nos ha rescatado. En lo secular, escuchen bien, no se peca. En la vida secular no se comete pecado. Porque el hombre vive dentro del pecado y él es pecador. Esa es su naturaleza. ¿Sí me entienden? La naturaleza del hombre en la vida secular es que él es pecador. Entonces el hombre no peca. Esa es su naturaleza. Entonces no me puedes condenar por los actos en los cuales yo verdaderamente vivo haciéndolo. Si esa es mi naturaleza, se manifiesta de manera natural. ¿Ves? Entonces, en la vida secular no se peca, se cometen faltas y se infringen las leyes. Eso sucede en la vida secular. El hombre peca o es pecador en la vida espiritual, ¿no? Porque dice la palabra que el hombre que el hombre conoce el pecado, pero donde no hay ley, no se infringe. Donde no hay ley no puede castigarlo porque pecaste. Así dice. Es más, el hombre siempre, desde Adán hasta Cristo, el hombre conoció el pecado. Pero vivía de eso. Dios les estableció leyes, Dios les estableció los mandamientos para que el hombre pudiera socialmente habitar medianamente en compatibilidad con los demás. Y Dios tomó lo fundamental para que el hombre pudiera entender cosas que no deberían hacer. O sea, le puso 5 con los que debería honrar a Dios y 5 con los que debía vivir en sociedad. Sin embargo, no cumplía con los de Dios ni tampoco podía cumplir con los de su naturaleza, pues, de ellos en su vida natural. ¿Cómo así, pastor? Bueno, no podían honrar a Dios porque cada vez que ellos transgredieran estaban faltándole a Dios. Entonces, los otros 5 eran: no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no, o sea, estas cosas, pero eso son cosas básicas de la carne, pues son naturales en su naturaleza. El hombre hacía siempre esas cosas. No codiciar la mujer del prójimo. La codicia, imagínate. Entonces, tenemos esto de la vida secular. En la vida secular no se infringe, no se peca. Se cometen faltas y se quebrantan leyes, se infringen leyes. Pero también el mismo hombre ha puesto en las leyes que se quebrantan, también el hombre los ciñó de castigo. Pues el mismo hombre hizo sus leyes que te dicen cuál es el pago por esta falta, cuál es esta multa. Te comiste una luz, te ponen una boleta, te estacionaste en un lugar mal estacionado, te ponen una boleta, pero ese no es un pecado. ¿Qué te sé yo? En lo otro infringes leyes, te pasaste para el terreno de aquel vecino, no tienes que hacerlo, te llevan, te meten preso o lo que sea, mataste a alguien, te metan preso. Esas son las leyes de los hombres, ¿no? Pero cuando este hombre conoce que existe un Dios, entonces quiere cambiar esa manera, entonces este hombre es redimido. Por eso es que a veces vemos que hay hombres que salen de pagar una circunstancia, una pena por lo que haya sido, pero en la cárcel conoció de la gracia de Dios, conoció de la justicia de Dios, y entonces allá en ese lugar solitario donde él tuvo tiempo para meditar sobre su vida, Dios lo alcanzó, abrió su conocimiento, abrió su corazón, y este hombre pudo reconocer a Dios y pudo volver a Dios, pudo regresarse al Señor. Y cuando sale de allí, entonces sale con una Biblia y la sociedad no lo puede entender. Como este hombre que era perverso ahora viene con una Biblia. Fíjate tú, míralo ahí, sí, está bien. El que no lo conozca, que lo compre, ¿no? Diríamos, en Maracaibo se diría, ¿cómo es?
Agarrar lo que es bobito. Sí. ¿No? Entonces es así como nosotros tenemos que ver también la vida secular. También la cita que compartíamos hoy en 1 Corintios 3 nos muestra cómo vivir secularmente, en otras palabras, andar como hombre, es decir, aquí y el ahora. Significa que eso de que como vaya viviendo, vamos viendo, eso es lo que estaba, por eso que Pablo le dice a los corintios que seguían, que ellos andaban como hombres, pues que aunque conocían ya de Cristo, no pudo hablarles de Cristo porque ellos seguían en sus carnalidades, ¿no? Entonces estaban habitando de esa manera, y cuando habitas de esa forma, vives en tu vida secular y no tiene nada que ver con Dios. Entonces Pablo se los habla de esa manera. Pablo les muestra cómo vivir secularmente, en otras palabras, andar como hombre, decir aquí y ahora. En lo secular se pone de manifiesto al menos los 6 estados de mente del hombre sin Dios. En lo secular se manifiestan, se revelan los estados de mente que la Biblia nos dice, ¿verdad?, que existen. Dicen que son, voy a darle lo más rapidito que pueda. El primero es la mente carnal. Romanos 8:5 dice que la mente carnal, enemigo de Dios, se encarga única y exclusivamente de las cosas cotidianas, lo material y pasajero, es decir, su vida secular. Eso no tiene confusión. Piensan únicamente en las cosas de la carne, como dice Romanos 8:5. La mente vana o banal, 4:17 de Efesios, es incrédulo, pero también es el cristiano no convertido, es el pensamiento banal, trivial, sin destino, no tiene un objetivo real en su vida. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Amén. Entonces vemos aquí que esta es la mente banal, el que anda en la vanidad de su mente, la mente banal. Antes dije la mente carnal. Romanos 8:5 dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. La tercera es la mente corrompida. Tito 1:15. ¿Cómo dice? Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Su mente y su conciencia está corrompida. Son personas terribles. Son esos que nos cuestionan todos los días, los que hacen juicio de todos nosotros. No nos aceptan. Ellos no pueden ver cosas buenas o cosas en nosotros. Fíjense, estos son mal pensados, malhechores. Lo bueno le dicen malo y a lo bueno y a lo malo le dicen bueno. Son estas personas que hacen justamente eso, que tuercen, pues, o convierten lo malo. Son estas personas que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Dicen, a lo puro es malo y la inmundicia es buena. Esos son ellos. O sea, es ese tipo de personas que no pueden entender la pureza, la persona buena, no pueden entender cómo es posible que este hombre, que porque ahora es cristiano, pueda hacer esto. Entonces te agarran y te fusilan en todo momento, están mal hablando de ti y de las personas. Pero no hablan de ti uno únicamente de nosotros, sino de todo lo bueno que puede haber alrededor de ellos. No soportan que alguien tenga un triunfo, que alguien tenga algo bueno. Son codiciosos, envidiosos, perniciosos, dañinos, son destructivos. ¿Sí? También está la mente entenebrecida. Son la mente entenebrecida. Dice que Juan 3:20, creo que es. Yo lo ya. ¿Sí? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reconocidas. Bueno, aquí no puso el versículo.
Pero sé que la mente entenebrecida son, como yo les digo comúnmente a ustedes, los entinieblados, los que habitaban consecuentemente en las tinieblas, ¿no? No, pero lo tengo, pero bueno, al final se los daré. Ajá. Sí, ese es. Efesios 4:18, ¿cómo dice? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. Fíjense que dice que ajenos a la vida de Dios, ajenos, o sea, no pueden tener relación con Dios, ¿no? Dominado por el pecado y las tinieblas, sin voluntad ni entendimiento espiritual, ya que no puede resplandecer la luz, son los que ya están condenados, porque no pueden venir a la luz, como dice Juan 3:20, que dice que todo aquel que hace lo malo no viene a la luz y aborrece la luz para que sus obras no se vean, ¿no? Sí, entonces ellos están metidos en ese paquete. La mente cauterizada, esto es más terrible. La mente cauterizada, primera de Timoteo 4:2. ¿Cómo dice? Por la hipocresía de mentirosos y teniendo cauterizada la conciencia. Ahí está la cauterización. Cauterizada la conciencia. Sabemos que cauterizar es ese hierro, poner un hierro al rojo vivo y pegarlo para quemar los tejidos, para sellar prácticamente algo. Pues así tienen ellos la mente, por eso hablan de la Biblia los asemeja a eso. Es decir, como su palabra lo dice, es tomar un hierro candente y sellar una herida, quemar los tejidos hasta dejarlos insensibles. Ese es el punto. Dejarlos insensibles. Este es el punto. Son insensibles de conciencia. No les duele cometer pecado. Lo hacen con alevosía. Incluso son mentirosos de oficio. El libre albedrío es el mal que hacen. El mal que hacen no les importa. Así viven ellos, consecuentemente. Hacen mal y no les interesa nada. Viven dentro de una maldad consecuente porque son insensibles ante las circunstancias, ante las personas. No sienten, no se compadecen de nadie, ¿no? Esos están cauterizados, no pueden sentir amor por nada ni por nadie. Entonces, esto es fundamental. La psicología tiene un estudio de eso y manifiesta ese tipo de personalidad también. La psicología que esas personas que no pueden sentir, la psicología hace un estudio de eso. Yo vi algo la otra vez. Y también está la mente reprobada. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Reprobar es que no pasan el examen de poder entrar al reino. Están quebrados siempre, no han pasado la prueba, ni la pasarán al menos que Dios abra, imagínate, tu obra y puedan arrepentirse. Son desechados, inútiles para el bien. Es el estado final de las personas que han desechado a Dios. Dios dice en la palabra, Dios les ha entregado a una depravación mental. Es decir, Dios Dios que entrega a las personas a su propio error. O sea, para que vivan de tiniebla más tiniebla y que vivan cometiendo más actos impuros, indignos de poder volverse a Dios. Estas son estas personas que tienen la mente reprobada. Entonces, estos estados de vida, estos estados de mente, tienen que ver precisamente con la secularidad. Es la forma como vive el hombre en la tierra, ¿no? Y eso es como nosotros lo hemos podido ver y obtener y entender. El hombre no puede buscar de Dios, que el hombre natural no puede buscar de Dios. ¿Por qué no puede buscar de Dios el hombre natural? Por todos estos estados de mente.
Es correcto. Y la palabra dice que ellos no pueden venir a Dios, están cauterizados, están imposibilitados están imposibilitados de venir a Dios. Pero tú le dices eso a cualquiera, no, pero bueno, pero no, ellos no pueden venir a Cristo. Ah, bueno, está bien, pues. No. Amén, está bien, está bien. El hombre no puede buscarle a Dios. Primera de Corintios 2:14 lo dice también. Y nosotros tenemos que tener esto entendido. Les mostré los estados de mente para que podamos entender por qué el hombre natural no puede entender ni acercarse a Dios. No puede. ¿Por qué? Porque la palabra misma dice cuál es el estado que imposibilitó al hombre a regresar a Dios. Aquí les puedo decir algo y sin temor a duda. Existen dos tipos de personas, hermanos. Las personas del Espíritu Santo y las personas del Nefilín. Las personas que nacieron en aquel entonces después que el hombre pecó y se quedaron allí, y existen ahora las personas del Espíritu Santo. Amén. Las personas, esos dos tipos de personas existen. Entonces tenemos que tener este debido cuidado, tenemos que tener este conocimiento, tenemos que tener este entendimiento. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. No puede el hombre natural poder hablar de Dios, hablar de Dios es así, entender las cosas de Dios, no puede. No puede, por eso tiene eso, está condenado eternamente. Es claro que el hombre natural no conoce las cosas que son de Dios, pero también es la naturaleza del hombre sin Dios. Pero sobre todo esto de la secularidad y los estados de mente lo vamos a comprender lo mejor en el contenido. Antes del contenido quiero mostrarles en 2 minutos, quiero mostrarles algo que vi en estos días y me llenó de sobreabundante gracia, ¿no? Y me llenó y me dio un gozo maravilloso, porque pude entender, wow, verdaderamente cómo nos falta, pero estamos en el camino, ¿no? Que esa es la bendición maravillosa. Vamos a darle continuidad, hermano. Reproducción, pero lo que queríamos es mostrar verdaderamente muchas personas, donde quiera que nos encontramos, conocen este himno y siempre dicen, he decidido seguir a Cristo, ¿no? Y es como si fuera una decisión tuya. Pero eso no es una verdad verdadera, sino he decidido seguir a Cristo. Podemos ver que este hombre que fue de donde se tomó para hacer este himno, ¿verdad?
Este hombre fue impactado por el poder de Dios en aquella tribu donde estaba, y cuando los otros indígenas, por decirlo de alguna manera, los otros miembros, el jefe de la tribu, se enteraron que, porque ellos tienen su cultura, pues, y tienen sus dioses, se enteraron que este hombre había aceptado a Cristo, le dijeron que renunciara a ese Dios. Y cuando él no quiso renunciar, entonces vinieron y le mataron primeramente los 2 hijos. Le agarraron 2 hijos y se los mataron. Pero él seguía diciendo, bueno, que no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Luego le mataron a la esposa y él decía que no volvía atrás, que él había conocido la cruz de Cristo y él decidió seguir a Cristo. Y al final también lo mataron a él, ¿no? Y entonces allí se hizo este himno, pero es importante que conozcamos la historia verdadera de qué significa verdaderamente seguir a Cristo. Es muy fácil que nosotros de boca digamos, he decidido seguir a Cristo. Por eso es que el Señor me ha inquietado en este tiempo a hablar de la conversión. Es infinitamente necesario que nosotros conozcamos de la conversión. ¿Amén? Entonces, en el contenido vamos a estar viendo que por último hay un séptimo que alude a la Biblia, hay un séptimo estado de mente. Y este estado de mente que es el real y verdadero, el estado de mente con el cual Dios creó al hombre y que opera en la nueva vida que Dios nos dio por medio de su Hijo Jesucristo. Ese estado es la mente de Cristo. Amén. Y este estado es el primer punto del contenido. En el primer punto del contenido tenemos la mente de Cristo está en mí. ¿Ok? 1 Corintios 2:16. La mente de Cristo está en mí. En eso debemos meditar. Tengo la mente de Cristo para hacerme de ella, mi mente. Cristo y yo uno somos. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. La mente de Cristo es una mente espiritual. ¿Qué dice? Ayúdeme. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Dios. Amén. La mente de Cristo es la mente espiritual que contiene el pensamiento de Dios, de donde fluye, es decir, mana nuestro contenido de vida espiritual. Nuestro contenido espiritual mana de allí. 1 Corintios 2:9 al 13 dice, vemos acá. Sí, por favor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Gloria al Señor. El Señor nos constituyó templo morada del Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 3:16 así lo dice. Y como nosotros somos ese espíritu que mora en nosotros, Él acomoda lo espiritual a lo espiritual. Él es nuestro canal. Él es el que permite que nosotros tengamos el discernimiento, nos ilumina. La palabra por sí sola se revela, es revelada espiritualmente por el mismo espíritu, pero nos la ilumina no en el intelecto, no en la conectividad intelectual, no es así. Nos la revela en el hombre interior, en el espíritu vivificado, en la conectividad espiritual, ¿ok? Porque tengo el Espíritu Santo, tengo un espíritu vivificado y allí es donde Dios está hablando. Siempre me habla para que yo pueda entender las cosas que son de Dios.
Entonces, ese canal espiritual tenemos que entrar allí para poder conocer esto. Entonces, vemos acá la función activa del Espíritu Santo, que son acciones propias de la mente de Cristo. ¿Cuáles? Acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces, por eso tengo la mente de Cristo, porque ella se va nutriendo de todo, de la palabra, ella se va nutriendo y ella es la que me va nutriendo a mí, me está haciendo, me está fortaleciendo para que yo cada día tenga mayor, extienda mi ámbito espiritual, crezca más cada día. Juan 16, 14, Juan 16, 14 y 15 nos dice cómo vamos, esa mente de Cristo, cómo la tenemos que activar. Este plan nuestro de cada día. Es así como debemos estar centrados en esto. Dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Entonces vemos aquí lo que estamos hablando. ¿Sí? Estamos aquí en la corriente. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Lo que Dios Padre me quiere transmitir, lo que Dios tiene para mí, el Espíritu comienza a hablármelo. El Espíritu me lo pone de frente para que yo lo entienda, para que yo lo tome, para que yo lo discierna, para que yo lo viva, para que yo crezca por ello. Amén. Entonces, los 4 evangelios, el vivir diario de nosotros, los 4 evangelios, y en especial el de Juan, así también como las epístolas del apóstol Pablo, recogen y manifiestan de manera íntegra la forma de pensar de Jesús el Cristo. En los 4 evangelios está desglosado cómo era que actuaba Jesús. Y cuando digo en especial el de Juan, es porque Juan fue el discípulo amado, fue donde Jesús más habla y donde se ve la manifestación del amor de Dios a través de Juan. Para nosotros es donde más nos habla. Entonces, cuando nosotros queremos saber cómo pensaba Jesús, porque si tengo la mente de Cristo, mi pensamiento debe ser ese, mi vida debe ser esa. Caminar y pensar como pensaba Jesús. Hagamos ese ejercicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Leamos la palabra todos los días, leamos la palabra, oremos con ella y vamos a ver cómo experimentamos el discernimiento espiritual y cómo crecemos en ello. Escuchen bien, entender esto es el comienzo de la conversión. Entender que tenemos la mente de Cristo y que el Espíritu es quien nos las nutre por medio de la palabra es el comienzo de nuestra conversión. La mente de Cristo, como conocemos, es la mente espiritual, donde se concentra y opera el pensamiento de Dios, que es más alto que nuestro pensamiento, como dice Isaías 55:8 y Jeremías 29:11. Pero no lo vamos en este momento. Esto implica entender y aceptar que ahora tengo un guía, un conductor de mi vida, ¿no? Que es el que me llena, el que me guía, el que me lleva de aquí para allá y es el que me hace. Cuando yo tengo esa comunión con el Espíritu Santo, cuando yo entiendo que tengo la mente de Cristo, no puede haber para mí, para mí ni para usted, ni un solo día que usted no sepa cómo comenzar su día. Simple y llanamente, el mismo Espíritu que está en nosotros nos invita a ir a la oración primeramente. ¿Ves? Lo primero es que tú tienes que orar, es una condición básicamente natural en nosotros, que sintamos la necesidad de orar. Tenemos que sentir la necesidad de orar. Tendremos batallas en otras cosas. ¿Contra quién? Contra la vieja manera de vivir, contra el café. Sí, porque hay quienes se levantan a las 4 de la mañana y lo primero que hacen es voy a cocinar, voy a hacer café. ¿Ves? No, y la mayoría es así. ¿Sí me entiendes? Entonces, esa es la primera batalla que tenemos que librar. No te puedes levantar de tu cama e irte inmediatamente a hacer café. Señor, sí, te doy gracias por este nuevo día. ¿Ves? Entonces, y allí comienza tu vida espiritual. ¿Ves? Entonces, allí comienza verdaderamente a levantar tu vida de fe. Entonces, cuando lo hacemos a él nuestro guía, entonces ese guía te llevará a toda verdad. Los 3 hoy, por ejemplo, las 3 concentraciones serán el inicio de cada día de nosotros. Pero eso solamente lo podemos entender en la mente de Cristo. De otra manera no se entiende. Si la mente de Cristo no, porque esa es la necesidad de esa mente.
que es la mente que Dios nos ha dado. Tenemos que tener conciencia de eso. Si no hay conciencia de eso. El segundo punto es cristianos. Se llama así. Cristianos. Vamos a estar leyendo en Hechos capítulo 11, versículo 19. Pero voy a leer Hechos 11, voy a leer el 19. Voy a leer primeramente hasta el 21. Es del 19 al 26. Pero quiero leer 19. Pero está ahí. ¿No? Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los niños. Voy hasta el 21. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Espérense un momento aquí. ¿Ven? Aquí estamos. Y gran número creyó y se convirtió. Creyó y se convirtió. O sea, no se quedaron únicamente creyentes consecuentes o creyentes habituales. Se convirtieron. O sea, fueron no únicamente que creyeron, sino que mutaron, o sea, avanzaron en cuanto a su fe, en cuanto a la creencia de Jesús, ¿no? No se quedaron allí nada más. Buscaron la continuidad, siguieron, tuvieron continuidad, porque no te puedes convertir si no hay continuidad. O sea, tú crees hoy, pero te vas. Y, o sea, ¿sí me entienden cuál es el punto? Claro que lo entienden. ¿Ah? Entonces, aquí hubo una continuidad y ese es el fundamento. Veamos el 22 y hasta el 26, por favor. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de Dios, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo y se congregaron allí todo un año, con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llaman cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Fíjense ustedes, ¿quién llamó a este grupo a estas personas que se convirtieron? ¿Quién los llamó cristianos? Los paganos, las personas, la gente. ¿Me entienden? ¿Por qué los llamaron cristianos? ¿Ah? Porque habían visto que estas personas manifestaban a Cristo no únicamente con sus palabras, sino con su manera de vivir. Lo más probable es que dentro de esos que se convirtieron, habían personas hostiles, habían personas que tenían sus dogmas, habían personas malas, habían personas X, pero como la mano del Señor estaba y era el Espíritu que lo estaba haciendo, estas personas fueron convertidas, tuvieron ese encuentro genuino con el Señor y ya nunca más fueron iguales. Porque el hombre que tiene un encuentro con Dios cambia. No hay manera alguna porque por mucha perversidad que haya en el hombre pueda ser igual. Y fíjense, estos hombres los llamaron cristianos por primera vez. Llamarle a alguien cristiano en esa región donde Cristo no hizo señales, donde Cristo no habitó, donde Cristo no caminó, no era fácil. Más fácil era que lo hicieran en Jerusalén. Porque en Jerusalén, donde él estuvo, ahí se hicieron muchas obras, muchas manifestaciones. Pero aquí no hubo lo que hubo allá. Y sin embargo, estos que pasaron pudieron transmitir y manifestar a Cristo. Y estas personas los llamaron cristianos. Amén.
Meditaba sobre esto esta semana, de verdad me ocupé bastante de eso esta semana. Y sin duda alguna es el estándar que tenemos que buscar para ser cristianos. Lo más difícil que hay para hacer, y que acabo de descubrir, que lo más difícil que hay para hacer es ser cristiano. Lo más difícil es ser cristiano. ¿Y saben por qué? Fíjense, buscaba en Google y hay al menos 45,000 denominaciones cristianas. ¿Sabe qué significa eso? Que es sumamente difícil ser cristiano. Ser cristiano convertido. Porque ser cristiano dogmático de alguna manera u otra es otra cosa. Pero ser cristiano como nosotros, que estamos llamados a hacerlo, y con esta revelación que tenemos en este tiempo, es totalmente diferente. Entonces, estas denominaciones cristianas, nosotros nos va a costar y nos cuesta, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Amén. Como se dice en las denominaciones cristianas en el mundo, es difícil ser cristiano, pero yo voy a definir esto en una sola palabra, como dijo el apóstol Pablo: sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿No? Eso es ser cristiano. Y cuando lo definimos en una sola palabra, ser cristiano significa ser un imitador de Cristo. Llévese esto, si no se iba a llevar nada hoy, llévese esa palabra escrita con mayúscula. Ser cristiano es ser imitador de Cristo. Manifestar a Cristo en toda nuestra manera de vivir. Es decir, Cristo para nosotros, una de las cosas que debemos tener y que nosotros tenemos, es que tenemos que poner de manifiesto nuestra conclusión de vida en Cristo. Cristo es lo primero, Cristo es lo único y lo necesario para mi vida, ¿no? Y cuando nosotros vemos de esta manera, la conclusión de vida es Cristo, es decir, Cristo es lo primero, lo único y lo necesario. Cristo es todo, Cristo es completo, Cristo es suficiente. Cuando usted lo toma de allí, nosotros podemos verdaderamente seguir avanzando hacia esa conclusión. Y podemos caminar con esto, entonces podemos ser llamados cristianos. Y de esta manera definitiva lo diré como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1. Sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Esto significa ser un cristiano, es un imitador de Cristo. La tercera pregunta, y con esto terminamos: el reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar físico. Y creo que ese es el problema más grande que tenemos los cristianos. Que creemos, les hablan del reino de Dios y lo primero que nos ubicamos es en una cuestión física. No es así. El reino de Dios es el gobierno de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Es que Dios esté reinando en tu vida. Es que tú puedas hacer su voluntad. Es el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos cuando en Lucas 11, capítulo 2, le dijo que los enseñó a orar, el Padre nuestro. El reino de Dios es que Dios esté reinando en ti. Como dice Mateo 6:33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Es que vivas bajo su guía, que vivas bajo su dirección, que vivas bajo su poder, que vivas bajo su luz. Ese es el reino de Dios. Entonces, a veces se habla del reino de Dios y tenía que decirles esto. El reino de Dios no es un lugar físico. ¿Perdón? El reino de Dios no es un lugar físico. Porque nosotros tenemos en la mente lo de los reinos y nos enfocamos en lo físico.
no es un lugar físico. Es Dios reinando en ti. Eso es el reino de Dios. Dios reinando en nuestras vidas. Romanos 14, 17 también nos dice lo que no es reino. Lo que no es el reino de Dios. Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ahí está. Es que el Espíritu Santo con quien yo estoy sellado, el Espíritu Santo de quien yo soy templo, sea el que esté guiando mi vida. Porque los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso nos habla de esta manera. Amén. Hechos 1:3 también nos lo pone. Lo más importante que el Señor les enseñó a los discípulos es todo acerca del reino de Dios. Es decir, los instruyó durante 40 días sobre el reino de Dios. Era la justicia de Dios por la fe. Era que ellos manifestaran que Dios estaba con ellos. Que ellos manifestaran ese Dios que les había dado su poder en todo lugar donde ellos estuvieran. Los hombres que le creyeron al Señor, los héroes de la fe, aquellos hombres que caminaron y no lo tenían todo, esos hombres tenían una sola realidad. A donde quiera que iban sabían que Dios estaba con ellos. Y esa es la importancia más grande. Ellos podían hacer todo porque Dios estaba con ellos. ¿Qué significaba que Dios estaba con ellos? Que Dios estaba reinando en ellos. Eso es lo que ellos tenían. Los 7 remanentes que conocemos nosotros vivieron fue con eso. El reino de Dios. También dice Lucas 19:10. Lucas 19:10 dice que ¿a qué vino Jesús? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era el reino que Dios tenía sobre el hombre, que el hombre quebrantó y perdió el reino. Y esa autoridad aquí en la tierra tenía que volverse a establecer. Y a eso fue lo que vino Jesús, a establecer nuevamente ese reino. Por eso en Mateo 4:17 Jesús dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces nos muestra cómo podemos venir al reino y formar parte de este reino, que no es un reino físico, ¿no? Pablo, donde quiera que iba, Hechos 19:8, Pablo hablaba bastante y fue el conquistador de toda esa región. Pero Pablo lo que fue a establecer el reino de Dios. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Del reino de Dios. Siempre fue ese enfoque. El enfoque era que conocieran que había un Dios que reinaba aquí en la tierra. Y la conclusión es la conversión. Es el proceso o sistema de transformación espiritual cristiano. Escuchen bien, es el proceso o sistema de transformación espiritual cristiano donde estoy sumergido con todo mi ser, es decir, espiritual, mi cuerpo, con el propósito de revestirme de Cristo. La conversión es la manifestación cierta de la imagen y semejanza de Cristo que el mundo puede ver en mí. Esto es básico. Ser la torre de luz del reino de Dios al cual pertenezco es la conversión. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga más.